Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui pueri Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Te invito a colocarnos en la presencia del que todo lo puede. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, seamos nuestras mentes, cuerpo, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Sellamos nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros hijos, familiares, seres queridos, nuestras mascotas. También sellamos los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven con toda tu luz, ven con todo tu poder, ven con toda tu unción. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla contra el enemigo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te ha sido concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos esparcidos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos en Cristo, nos encontramos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, año par, ciclo B. El día de hoy la liturgia de las palabras nos ofrece una primera lectura tomada del libro del Deuteronomio 18, 15 al 20, una segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 7, 32 al 35. Y el Evangelio según Marcos 1, 21 al 28. Te invito, querido hermano y hermana en Cristo, hoy en este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, un día más, para agradecer a Dios por este día más en nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestros trabajos, por nuestros hijos, por nuestras personas cercanas que nos quieren, que nos aman, que nos respetan, que se preocupan por cada uno de nosotros. Pongamos en el altar del Señor todas nuestras intenciones para el día de hoy, para que Él, junto a la Santísima Virgen María, reciban con amor cada una de nuestras peticiones. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escucha las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una liturgia de la palabra maravillosa, maravillosa, verdaderamente maravillosa, que en cualquiera de nuestros roles, de lo que en nuestra vida nosotros estemos realizando, ejecutando, esposos, solteras, casados, profetas, oye bien, profetas, porque quiero ahorita puntualizar algunos aspectos que me parecen interesantísimos en la primera lectura tomada del libro del Deuteronomio. Vamos a la primera lectura. El anuncio de Moisés en la primera lectura encuentra su cumplimiento en Jesús. En la segunda lectura, Pablo nos invita, por un lado, a la castidad. Por otro lado, a vivir cada apostolado siempre en presencia del Señor, evitando las distracciones del mundo. Bueno, tú puedes estar casado, puedes estar casada, porque también es un apostolado, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en tu vida y tienes una misión allí. Sin embargo, el Señor otra vez hoy, a través de Pablo, nos hace esa exhortación. Ya va un momentico,
un momentico, si usted es casado, señor, si usted es casada, señora, bueno, evite las distracciones del mundo. Y en el Evangelio, según Marcos 1, 21 al 28, en su ministerio público, Jesús viene para liberar, para compadecerse y para invitar a una vida nueva. Para invitar a una vida nueva. Querido hermano y querida hermana en Cristo, te invito para que coloques al Señor tu mejor disposición, para que lo que hoy el Señor te va a decir, lo hagas vida, lo hagas parte de tu vida cotidiana. Escuchemos con atención. Bien, queridos hermanos en Cristo, el primer punto lo he llamado el día de hoy Jesús poderoso, en palabras y en obras. En palabras y en obras Jesús es poderoso. Lo primero que quiero destacar, que lo leemos en el versículo 24, según el Evangelio de Marcos el día de hoy, es que el demonio reconoce que Jesús es el Santo de Dios. Eso quiere decir que el demonio existe. El demonio existe. De hecho, hay una materia, ¿verdad?, que se estudia, que se llama demonología. El demonio existe, vamos a partir de allí. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, Jesús tiene y viene a vencer. Jesús viene a vencer al demonio. Él viene a vencer al demonio. Recordemos ciertamente que nosotros quedamos heridos por ese pecado original de Adán y Eva, que era lo que se conoce como la concupiscencia, que te lo he explicado en otras oportunidades. Y pues esa tendencia del ser humano a pecar, pues que es la concupiscencia, bueno, el Señor, dentro de todo lo que nos enseña la Iglesia Católica, la doctrina, a través de los sacramentos, a través de esa invitación del Señor, porque tenemos la libertad para decidir si lo vamos a hacer o no, obrar pues con la libertad que tenemos, nuestra conciencia, decidir si voy a hacer esto porque esto está bien, no voy a hacer esto porque esto está mal. Jesús viene a vencer al demonio. Por otro lado, Jesús, que es nuestro Maestro, nos enseña que tiene poder y a través de sus obras nos los demuestra, a través de sus obras, a través de su palabra. La palabra de Dios tiene poder y siempre va a causar, como también te lo he dicho en otros momentos, una reacción que va a ser diferente en la persona que caiga esa palabra de Dios, independientemente de la vida que esté llevando, va a ser diferente. Ahora bien, Él es poderoso en palabras y obras y el Señor nos ilumina, nos da la fuerza, nos indica el camino. Y donde la ciencia no tiene explicación, obra Dios. Donde la ciencia no tiene explicación, obra Dios. Yo he tenido, digamos, de una manera muy cercana, me ha tocado en el momento, pues, conocer de personas, desde niños hasta personas adultas, que tienen alguna patología, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Recuerdo en este momento cuando estaba preparando esta reflexión, en una misión, fuera de Caracas, había una niña y bueno, cuando llega un misionero a un territorio es normal que se acerquen pues las personas a buscar oración, bien sea de sanación, bien sea de liberación. Ciertamente que no todos podemos hacer eso, para eso hay que prepararse, hay que formarse e ir enviados por el Señor. Estar en oración, en ayuno, tener fe y tener una formación y tener el envío del Señor, bien sea del obispo de la zona o el sacerdote de la parroquia, por la cual tú estás siendo, digamos, enviado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El punto es que en una oportunidad estábamos en una parroquia, en una misión, y llegó una señora con una niñita, bueno, la señora pues comienza a comentarme todo el proceso que ella había seguido porque la niña tenía la mano tullida, y tenía tiempo con la mano tullida la niñita. Era una niñita, yo creo que como de 8 años, entre 8 y 10 años. Y la persona que estaba conmigo, bueno, quedó bien impresionada, ¿verdad? Porque de verdad la obra del Señor impresiona a veces, porque es que tenía la mano toda torcida y no la movía.
Bueno, la señora había acudido a médicos, psicólogos, ¿verdad? Todo lo que es la parte de la ciencia. Y recordemos también, cuidadito con esto, ¿no? Recordemos también que la ciencia también viene de Dios. Y también recordemos que la ciencia y la oración van juntas. La enfermedad y el médico, como nos lo dice el libro de Siracide en el Antiguo Testamento. El punto es que, bueno, nosotros impusimos las manos en el nombre de Jesús, una vez que hemos cubierto todos estos procedimientos que te he dicho, ¿verdad? Y bueno, inmediatamente, ¿verdad? Que se le hizo la oración a esa niña, inmediatamente la niña llegó otra vez su mano a su estado natural. Este testimonio te lo comparto porque justamente quiero puntualizar que el Señor es poderoso en palabras y obras. Y esa obra que logra puede lograr un misionero es siempre en el nombre del Señor. Y donde la ciencia pues no llegó, pues entonces entra la palabra de Dios. La palabra de Dios. Estamos de vuelta en este segundo punto, el día de hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, año par, ciclo B. El segundo punto le llamamos la oración. Vamos a recordar brevemente lo que es la sinagoga y de dónde proviene. También te lo he compartido en otras catequesis, en otros encuentros. Aproximadamente en el siglo 587 a.C., en el imperio babilónico, digamos que al frente del imperio estaba Nabucodonosor. Ellos destruyeron el primer templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, el hijo de David. En estos días hacíamos la relectura de David, pues que él quería construirle al Dios un hogar, una casa. Él decía que cómo era posible que Dios estuviera en una arca cuando él vivía en un palacio, ¿te acuerdas? Bueno, y el Señor le mandó decir a través del profeta Natán que no le iba a corresponder a él pues construirle ese templo, sino a su hijo Salomón. El punto es entonces que cuando Nabucodonosor destruye ese templo de Jerusalén, allí se dedicaban a la oración, pero también se dedicaban al culto y a los sacrificios. Destruyen el templo y comienzan ellos, ay Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y para ellos fue algo grave. Y pues un poco tiempo después surgen las sinagogas, que eran como casas, como las casas de las personas, ¿verdad? Que donde hubiesen ya 10, pues se podría digamos, realizar en ese lugar esos encuentros con el Señor. Y en esos encuentros lo que prevalecía era la oración, la lectura de la palabra de Dios. Y a Jesús lo invitaban con mucha frecuencia, eso por un lado, ¿no? Entonces las sinagogas pues era un lugar donde las personas se reunían, un lugar de culto, que fue después del exilio, como te decía, después del imperio babilónico, que destruyen el templo de Jerusalén, y comienzan allí. Entonces ese día está Jesús allí en ese lugar y comienza un hombre a gritar. Vamos a decir que era como un coleado. ¿Cómo se colió ayer ese endemoniado? Bueno, entre los judíos, bueno, creo que no es el punto ahorita. El punto es que él estaba ahí y comienza a gritar. Y las personas que están alrededor, vamos a decir los mirones, comienzan a quejarse, qué fastidio que este hombre empezó a gritar. Bueno, yo estaba en iglesias donde a veces entran borrachitos, entran cantando, o empiezan a gritar en la puerta, y entonces tú ves a la gente, todo el mundo, ay, o sea, y nadie es capaz de pararse un momentico, ¿verdad? Acercarse a la persona con amor y tratar de que, yo sé que cuando una persona obviamente está bajo los efectos de la droga, porque el alcohol es una droga, no es fácil. Sin embargo, bueno, por lo menos hay que intentarlo, antes de estar haciendo, digamos, ademanes despectivos, por lo menos intentar que esta persona de una manera tranquila se salga del templo, ¿verdad? Porque ciertamente no están las condiciones, o si a lo mejor están las condiciones, bueno, se quede tranquilo y se siente. Entonces las personas comenzaron a fastidio, o sea, que fastidio este hombre gritando, pero Jesús no. Jesús sintió compasión porque Jesús viene justamente con una disposición diferente, viene a darnos una enseñanza completamente diferente de la que hasta ese momento esas personas habían vivido, y también nosotros en nuestro pleno siglo XXI. Se compadece y pues quiere resolver lo que está pasando con ese hombre.
Y bueno, Jesús no quiere ver sufrir a nadie, Él quiere que todo el mundo se libere de esa esclavitud, de esos espíritus inmundos que puedan tener las personas, que pueden ser diferentes, pueden ser muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y fíjense que aquí hay un simbolismo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte e interesante en esta palabra. Ni la ley, ni las instituciones religiosas, ni la sinagoga, que era un lugar de culto y de oración, son capaces de liberar a este hombre. Ok. Entonces te preguntarás y me preguntaré, ¿qué lo liberó? ¿Qué lo liberó? Bueno, ese hombre gritaba, se retorcía e increpaba. ¿Qué lo liberó? La palabra de Dios, el poder de Dios hizo que este hombre se liberara. Y recordemos también que así como la sinagoga era un lugar de culto y de oración, bueno, el Señor nos está recordando también el día de hoy cómo estamos en nuestra oración, porque a veces escuchamos una reflexión de alguna persona, como por ejemplo como yo, perdón, que nos habla de la oración y empezamos con ánimo. Voy a empezar a orar, voy a comenzar a leer la palabra poco a poco, diariamente, y luego pues comenzamos otra vez a enfriarnos y dejamos la oración. No. Hay que ser perseverante en la oración. Y a través de la oración debemos obtener la fuerza para erradicar de nosotros nuestras propias esclavitudes, nuestros propios demonios y poder gozar de la libertad de los hijos de Dios. También cuando estaba preparando esta reflexión me vino la oración de intercesión. El Señor me ponía cuánto tiempo nosotros debemos orar por las personas que el Señor nos siembra en nuestro corazón que debemos interceder. Algún vecino, alguna persona que estamos orando por liberación o sanación física, sanación espiritual, por la intención que sea. Bueno, la experiencia que yo tengo, que la quiero compartir, es que tú comienzas a orar y sigues, pero va a llegar un momento que el Señor te va a ir poniendo otras personas. Y esas personas por las cuales tú estás orando, que a lo mejor las ves con frecuencia, a lo mejor algunas no las ves, bueno, probablemente en algunas veas el cambio y probablemente en otras no. De manera que el tiempo que tú vas a seguir orando por esa persona va a ser como algo que ni siquiera te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta porque, como te digo, va a llegar un momento en que muy probablemente vas a empezar a orar por otras personas y ya por esas personas que ya venías orando durante meses, años, no sé, días, pues ya no seguirás orando. Todo eso uno se lo entrega a Dios. Lo importante es que uno fomente primero la oración de uno personal y también, pues, por supuesto, la oración de intercesión. Bien, queridos hermanos, y el tercer punto, para ir cerrando el día de hoy, lo he llamado despertar la inquietud. Sabemos que la palabra de Dios nunca va a retornar sin un efecto. Cuando el Señor comienza a ordenar al demonio que salga de ese hombre, ¿verdad? Las personas que están alrededor comienzan pues a hacer preguntas. ¿Qué doctrina es esta? ¿Con qué autoridad él hace esto? Y va a generar, digamos, dos reacciones muy puntuales. Unos lo van a odiar hasta querer matarlo. Cállate la boca ya. Callen a ese hombre. Callen a ese hombre. Y otros se entusiasmarán y querrán saber más de él. Bueno, ahí es donde tienes que entrar tú. Ahí es donde tienes que entrar tú. Que te entusiasme y que tengas esos deseos de saber más de Jesús y también pues comunicarlo a las personas que te rodean, comunicar ese deseo de conocer más del Señor, despertar esa curiosidad sobre el Señor. Y quisiera puntualizar de la primera lectura, permíteme, porque no quiero dejar esta reflexión de hoy sin puntualizar, porque me parece muy importante. Fíjate, el profeta, estoy con la primera lectura tomada del libro de Deuteronomio 18, 15 al 20. Fíjate bien. Dice el Señor, pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Entonces, primeramente, cuando tú hablas, obviamente de Dios, es porque estás hablando con las palabras que el Señor está poniendo en tu boca. Eso es importante, recuerda eso. Si te entusiasmaste y quieres conocer más de Dios, bueno, pon cuidado y ten cuidado con esto. Voy a repetir. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Entonces, eso está haciendo hoy el Señor contigo.
sea como sea que sea tu nombre, que el Señor lo conoce, bueno, está poniendo sus palabras en tu boca. Ahora escucha esta otra parte. A quien no escucha las palabras que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. A quien no escucha las palabras que Él pronuncia en mi nombre, sí, va el profeta, habla de Dios, no está escuchando, no le importa. Bueno, a mí me pasa bastante. Así como me pasa que muchas personas me escuchan porque voy enviada por Dios, ¿verdad? Que lo que está diciendo el texto, hay muchas que no. Entonces mira lo que le pasa a los que no escuchan a los enviados de Dios. Mira lo que les pasa a los que le escuchan. Dice que le pedirá cuentas. Esto no es un juego. Esto no es un juego, es que muchas personas que tú les hablas y les hablas y les hablas, le hablas con tu testimonio de vida, le hablas con la palabra de Dios y nada de nada. Entró por aquí, como decimos en criollo, y salió por aquí. Chao, chao pescado, como dice. Muy bien, y a quien no escucha las palabras que Él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre, esto es más grave, el que se atreve a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o sea, está diciendo, no, esto me lo mandó a hacer Jesús, esto me lo dijo Dios, no, cuidado. Al que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, entonces dicen que están con Dios, pero están con el demonio. Mira lo que dice la palabra, Deuteronomio 18. Voy a repetir. El profeta que se atreve a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Será reo de muerte. En cualquier momento le voy a esas personas que son desobedientes, malintencionadas, cizañeras, tramposas, mentirosas, calumniadoras, bueno, todo lo malo que te venga ahorita a la mente, lamentablemente. El Señor, lo voy a repetir, les dice, será reo de muerte. Será reo de muerte. Y bien, a todos el Señor nos pide algo, a todos nos pide algo. Pensemos pues cómo nosotros cada uno de ese algo que nos está pidiendo, bueno, cada quien sabe que le está pidiendo Dios el día de hoy, 28 de enero de 2024, año par, ciclo B, ¿qué te está pidiendo el Señor y cómo le vas a responder al Señor con fidelidad? Por eso vamos a la Cristo una vez más, todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid, poderes malignos, dice Cristo, el Señor. Una vez más, tú y yo, unidos al Señor. Recuerda que Jesús te ama y María también. Que tengas un excelente domingo en el Señor, una excelente semana en el Señor y que la palabra de Dios que hoy hemos compartido te llene profundamente todo tu ser, de tu cabeza hasta tus pies. Que seas lleno de la gloria de Dios, que seas lleno de la gracia de Dios. Que el Señor coloque sus manos santas y llagas en este momento sobre tu cabeza y descienda sobre ti el gran poder de Dios. Que Dios te bendiga. Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium. Israel est tu Rex, Davidis et inclita proles, nomine qui Domini, Rex benedicte venis, cetus in